Muy buenos días, iglesia. El Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Es un gozo y una alegría poder estar nuevamente aquí en esta mañana en presencia de ustedes y bueno, primeramente pues en presencia del Señor, trayendo la palabra de Dios, como lo dijo el apóstol Pablo, de parte de Dios y delante de Dios. Entonces, hemos estado aquí en la serie del libro de Efesios, donde hemos estado viendo muchas cosas fascinantes que motivan al creyente, saber de esas grandes bendiciones y riquezas que tenemos en Él, saber que en Él estamos protegidos, estamos seguros, tenemos una esperanza estando en Él, ¿sí? Entonces, eso es algo que nos llena de gozo y alegría. Debería de llenarnos a cada creyente con este gozo cuando miramos todas estas cosas que tenemos en Cristo. Y bueno, y es que estuvimos viendo que Pablo vivía hace ocho días exactamente. El pastor pues nos estuvo hablando en el capítulo 3 de Efesios, ahí iniciando desde el versículo 1. Donde el apóstol Pablo vivía consciente de la gracia de Dios. Hace 8 días estuvimos viendo que uno de esos puntos acerca de vivir consciente de la gracia de Dios es que esa gracia debía de ser muy bien administrada. Y Pablo lo vivía de tal forma que a él no le importaba lo que le sucediera por causa de seguir llevando el evangelio, por administrar bien esa palabra y dispuesto a lo que fuese. Estaba en prisión y él estaba dispuesto a entregar su vida por causa del evangelio. Vimos el otro punto, que la gracia nos recuerda que nosotros no somos nada, que nosotros deberíamos de vivir, considerarnos, así como Pablo lo dice en este texto, él lo dice, el más pequeño entre todos los santos. Esa era la forma como él se consideraba. Y bueno, eso nos da la idea que realmente no somos nada delante de Dios. Simplemente es por gracia que hemos llegado a Él, es por gracia que estamos aquí en este lugar, ¿verdad? Es por gracia que aún seguimos con vida, es por gracia que aún seguimos teniendo muchas oportunidades, esperanza, y aquellos que no han recibido a Cristo, es por gracia que tienen una oportunidad más para que puedan creer en Él. Y otro de los puntos que vimos hace 8 días es que la gracia de Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y es que como iglesia, el propósito eterno en Cristo Jesús es que a través de ella, a través de la iglesia, así como estamos nosotros aquí, es que a través de ella se dé a conocer la multiforme sabiduría públicamente, que se oya hasta en los principados y potestades en los lugares celestiales. Eso es algo muy fascinante que estuvimos viendo hace 8 días. Es decir, primero comienza Pablo hablando de su ministerio como alguien que se le ha dado ese privilegio. Simplemente Pablo dice, bueno, yo he recibido ese privilegio, ese ministerio de anunciar, de predicar, de revelar, dar a conocer el misterio del evangelio hacia los gentiles. También vimos que ese ministerio ahora pasa a la iglesia. Primero Pablo lo anuncia, a él le fue revelado por gracia ese misterio. Él tenía un conocimiento amplio, gracias al Señor, acerca de ese ministerio. Lo da a conocer y dice en el capítulo 1, para que ustedes sepan todas estas cosas. Pero ahora ustedes son los que van a llevar este papel. Ustedes son los que van a llevar ahora a esta obra, seguir anunciando, seguir dando a conocer acerca de esta gracia públicamente en los lugares celestiales. Y para llevar a cabo esta obra se necesita que la iglesia conozca. Es algo lógico. Conozca muy bien acerca de esto. Que tenga la misma conciencia que tenía Pablo y ese conocimiento acerca del ministerio de Cristo. Ahí, como lo dice en el versículo 4 del capítulo 3, dice, leyendo con lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Bueno, lo cierto es que no podemos hablar o enseñar algo que no conocemos y que no vivimos, ¿sí? No podemos hablar
con autoridad y con seguridad de algo que no conocemos muy bien y que no lo vivimos. Y hasta este momento Pablo ha hablado de muchas cosas, de muchas bendiciones, riquezas que tenemos en Cristo. Y hasta aquí parece que todo es teoría. Parece que, bueno, hay que conocer muchas cosas fascinantes, muy bueno, está muy interesante todo lo que dice aquí en las Escrituras, todo lo que Pablo está hablando acerca de estas riquezas, y todo parece teoría, pero Pablo sabe que los que han sido reconciliados con Dios deben, después de haber sido salvos, vivir para Él, experimentar su amor y su gracia por el resto de su vida para cumplir el propósito por el cual ahora dice en el versículo 10 del capítulo 3, para que la multiforme gracia de Dios ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia. Estas cosas le da a Pablo motivos para dirigirse al Padre. A partir del versículo 14 del capítulo 3, teniendo en cuenta estas cosas que él ha dicho en lo anterior, a él le da motivos para dirigirse al Padre. Hay motivos para orar al Padre. Vamos a leer ahí en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14 en adelante dice: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a estar orando. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por permitir que estemos nuevamente aquí reunidos como iglesia, Señor, para seguir conociendo más acerca de tus riquezas, acerca de todo lo que tenemos en ti por gracia, Señor. Pero también necesitamos saber ahora qué hay en nosotros, qué debemos poner ahora, qué debemos hacer frente a esto, Señor. Te ruego, Padre, que seas tú obrando a través de tu palabra y que tu Espíritu, Señor, sea obrando en la vida de cada uno de nosotros que están en este lugar y aquellos que nos escuchan a través de las redes, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Entonces, todo esto que se ha visto anteriormente le ha dado Pablo motivos para dirigirse al Padre, como lo dice ahí a partir del versículo 14. Y en primer lugar, esos motivos que podemos ver aquí en este texto es que nos ha dado total acceso a Él. Es el primer motivo que podemos ver aquí reflejado en nuestro texto. Es que ahora el creyente tiene un acceso para dirigirse al Padre. Recordemos que en el capítulo 2 habla de que Cristo tumbó la pared, derribó la pared, una pared que nos separaba y nos mantenía alejados de la presencia de Dios. Allí en el versículo 12 del capítulo 2 dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él tumbó lo que nos separaba de Dios. Él quitó aquello que nos impedía llegar ante la presencia de Dios. Esto de la pared
nos hace recordar la estructura como estaba conformada el templo, más exactamente allí en Jerusalén. Y es que ese templo estaba dividido en varias secciones, ¿sí? Estaba dividido en varios atrios, que comenzaba desde el atrio de los gentiles y iba profundizando, iba subiendo de nivel, de niveles hasta llegar a lo más profundo, que era donde se encontraba el lugar santísimo. Era un lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote y una vez al año. En primer lugar, allí estaba el atrio de los gentiles, luego a continuación estaba el atrio de las mujeres, luego estaba el atrio de los hombres israelitas, luego el atrio donde llegaban solamente los sacerdotes, luego estaba el lugar santo y por último el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Él tenía que hacer primero expiación por sí mismo, por su pueblo, y llegar a ese lugar totalmente limpio, habiendo purificado, expiado, totalmente, de alguna manera digno para entrar allá, porque si no llegaba de esa manera, era muerto. Esas eran las condiciones para llegar allí al lugar santísimo. Los gentiles solo llegaban hasta la primera parte, como decir aquí, solamente llegan hasta la reja allá abajo. Hasta ahí podría llegar, hablando en forma comparativa, así, jovial, bueno, ustedes me entienden. Hasta ahí podíamos llegar nosotros, hasta la reja. Esto era un reflejo de esa condición de estar lejos, ajenos de Dios. Y aunque estas cosas se manejan así, se manejaban pues de forma terrenal, de manera visible, tangible, estas cosas terrenales eran figuras y sombras de las cosas celestiales. Lo que Dios le mandó a Moisés que hiciese el tabernáculo aquí en la tierra, que era algo semejante de lo que había allí en el cielo. Y Cristo se ha sentado a la diestra del Padre, allí en el lugar santísimo, después de que Él fue y ocupó nuestro lugar allí en la cruz. Nuestro lugar, pagando lo que nosotros debíamos de pagar, la condenación que nosotros merecíamos. Después de que Él hizo, se sentó a la diestra del Padre en el lugar santísimo de los cielos. Miremos por favor en Hebreos capítulo 8, versículo 5, hablando de estas figuras, hablando de que era una imagen de las cosas celestiales. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, hablando de los sacerdotes. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Al lugar santísimo del tabernáculo terrenal, como ya lo he dicho, solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero en Cristo, todo creyente, sin importar si es judío, si es gentil, sin importar si es colombiano, si es venezolano, si es americano, sin importar de donde sea, ha entrado en Cristo, ha llegado al lugar santísimo. Allí en Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y vuelvo y lo digo, en Cristo el cristiano, el creyente está sentado en el lugar santísimo. Efesios 2, versículo 6, allí lo vimos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Pablo hace uso precisamente aquí, en el contexto de esta carta, él toma ese derecho, esa riqueza, ese acceso que ahora el creyente tiene de dirigirse al Padre y comienza a orar. Así, sin más. En cualquier momento, en cualquier lugar, el creyente puede hacer eso. Estando en el trabajo, estando en la casa, estando caminando por la calle, en cualquier momento. Imagínense todo el protocolo que había en el Antiguo Testamento para llegar al lugar santísimo, para llegar ante el Padre. Pero en Cristo Jesús el creyente tiene total acceso.
Él nos ha dado total acceso a Él. Pablo hace uso de este derecho. Efesios 3, versículo 12 en adelante dice, y en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, hermanos, iglesia, que pasamos de ser gentiles, pueblo ajeno, alejado de las promesas, sin esperanza, sin Dios en este mundo, a entrar en Cristo directamente al Padre. Y más que eso, ahora somos parte de su familia. Ahora somos hijos de Dios. Hubo una demolición total. Cristo tumbó la pared y cambió todas las condiciones para llegar ante el Padre Celestial. Ahora el creyente no le impide nada llegar ante Él como parte de su familia. Llegamos a Él dirigiéndonos como nuestro Padre. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora somos parte de su familia. Y eso fue lo que Jesús enseñó cuando los apóstoles le pidieron, enséñanos a orar, enséñanos a dirigirnos a Dios. Y lo primero que dice, Padre nuestro. Jesús enseñó el Padre nuestro no como algo que tengamos que estar repitiéndolo, haciendo rosarios y bueno, toda esta cuestión y la repetiera. No es para eso, ¿verdad? La oración del Padre nuestro no es para eso, es un modelo que nos ayuda a organizar las ideas de modo que se ajusten a la voluntad de Dios. Nos referimos en primer lugar como nuestro Padre, porque ahora somos hijos de Dios por medio de Cristo, entonces somos parte de su familia. Ahí en el versículo 14 y 15 dice, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Por cuál causa? Por todo lo que ha hablado anteriormente desde el capítulo 1, las bendiciones que tenemos en Él. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora vayamos a lo que dice allí en Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante, cuando los apóstoles o los discípulos le pidieron al Señor Jesús que les enseñase a orar. Dice ahí Lucas 11, versículo 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y traértelos? Os digo que aunque se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Como podemos ver aquí, la verdadera oración se basa en una relación de hijos a padre, no de amistad. Es una relación de hijos a padre. Y esta oración
no es para enseñar la persistencia en la oración, aunque es bueno persistir, es bueno, como dice el texto, orar sin cesar, ¿verdad? Pero esto no es lo que está enseñando aquí. Lo que se enseña aquí es la buena disposición que tiene Dios, el Padre, para cuidar a sus hijos, a los suyos. ¿Por qué digo esto? Porque es que en muchas partes se enseña a través de este texto la persistencia para decir que podemos forzar a Dios para que nos dé conforme a nuestros deseos que no se ajustan a la voluntad de Él. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que enseñan. Persiste, ruega, que Dios te cumplirá tus deseos. Pero si esos deseos no se ajustan a la voluntad de Dios, eso no es cierto. Y bueno, aquí en el mismo texto nos presenta una ilustración acerca de un vecino que está cansado, ya está allí en su habitación durmiendo con sus hijos, y llega el otro vecino con su importunidad, ¿verdad? Diciéndole que por favor que le dé un pan, que llegó otro amigo que no tiene nada que darle. Está algo pelado ese día. Bueno, entonces nos presenta a ese vecino cansado y toman esto para decir: ¿cuánto más un amante Padre Celestial que nunca duerme suplirá los deseos y las necesidades de sus hijos? Pero fíjese que Jesús reveló lo duro y malo que somos para ayudar a los demás. A un amigo le ponemos límites, ¿verdad? Si llegara Ernestico a mi casa en la madrugada, para 2, 3 de la mañana, diciendo: hermano, venga, que es que necesito un pan. Y digo: no, hermano, va para su casa y deje de dormir, porque estas son horas de dormir. O sea, hay una importunidad ahí, y si ya se levanta uno es porque realmente ya después de uno haber meditado un poco dice: no, hay que ayudarlo. Pero no quisiéramos hacer eso. O sea, que el Señor Jesús revela lo malo que somos. Después dice que a pesar de que somos malos, tratamos de dar el bien a nuestros hijos, sin importar la hora, sin importar las condiciones en que nos encontremos. Y de esto pueden hablar con mucha autoridad las madres, ¿verdad? Más que los hombres. Ese amor por sus hijos, que no les importa nada. Lastimosamente, pues ya hoy en día se están viendo casos que ocurren lo contrario. Pero la idea es esa. Si nosotros como padres tratamos de dar lo mejor a nuestros hijos, buscamos lo que realmente, qué es lo que ellos necesitan para no hacerles daño, entonces cuánto más nuestro Padre Celestial dará lo que realmente nosotros necesitamos. Con base en esto, Jesús dijo esto: cuánto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Nuestro Padre ya nos ha dado ese Espíritu. El Espíritu Santo ya vive en el creyente, como lo vimos ahí en el capítulo 1 de Efesios, allí en el capítulo 1, el versículo 14, que dice que hemos sido, del 13, que dice que hemos sido sellados con el Espíritu, ¿verdad? Después de haber oído el Evangelio, de haber creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Dios ya nos dio ese anticipo, las arras, la garantía, la esperanza, la seguridad de que estamos en Él. Y además su Espíritu nos ayuda a crecer y a edificarnos con su palabra y seguir recibiendo todas las bendiciones espirituales que Dios tiene preparadas para sus hijos. Efesios capítulo 2, versículo 18, dice así: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Dios ha puesto su espíritu en la vida del creyente. Y la finalidad de esto, lo que realmente necesita un hijo de Dios, es crecer y madurar para ser templo santo y morada de Dios en el Espíritu. Está bien perseverar, eso no lo podemos dejar a un lado. El mismo Señor Jesús dijo, pedir, buscar, llamar, pero no es para romper la resistencia de Dios y obligarlo a que cumpla nuestros deseos, sino para revelar nuestra preocupación de que se haga su voluntad. O sea, el propósito de la oración no es que en el cielo se haga la voluntad del hombre, no. El propósito de la oración es que en la tierra se logre hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito de la oración. Y podemos llegar a Él con confianza, sabiendo cuál es la voluntad de Él de acuerdo a lo que está escrito en su palabra. Aquí encontramos toda la voluntad de Dios. Aquí podemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es el propósito por el cual nos ha salvado? ¿Cuál es el propósito por el cual instituyó la iglesia, que es su cuerpo, el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el propósito de seguir anunciando el evangelio a las almas perdidas? Y podemos llegar con confianza a Él. Uno de los motivos que le dio a Pablo para orar, que hemos estado viendo, es porque nos ha dado total acceso a Él. Podemos llegar con plena confianza. Es como aquel niño que conoció a su padre siendo en un rango o en un grado muy bajo en el ejército, ¿verdad? Conoció a su padre en ese grado muy bajo. Y al pasar el tiempo se dio cuenta que ascendió al grado más alto del ejército y se daba cuenta de que ya las personas no tenían el mismo acceso como lo tenía cuando estaba abajo, ¿verdad? Ya había un protocolo para llegar allí ante él, el general. Ya había que tener permiso y tenía que ser algo muy importante porque el general no puede perder tiempo, ¿verdad? Aquel niño no está aquí pensando, ¿será que ese señor se va a molestar si yo le sigo diciendo papá? ¿Verdad que no? Nosotros tenemos ese total acceso a Dios y Él está dispuesto, Él está ahí presto a escucharnos a través de las oraciones. Tenemos acceso al Padre y a sus riquezas. Y la riqueza, su Espíritu en nosotros, es parte de esa riqueza que tenemos en Cristo, siendo la garantía, seguridad, esperanza, confianza de que estamos seguros en Él y que debemos de recibir todas las bendiciones y riquezas que hay en Cristo. Esa es la garantía, su Espíritu en nosotros. Y el Padre quiere enriquecer a cada uno de sus hijos, quiere enriquecer nuestras vidas, fortaleciendo nuestro interior a través de su Espíritu. En segundo lugar, lo que encontramos aquí en nuestro texto es que otro de los motivos por los cuales Pablo oró al Padre, aparte de que Él nos ha dado total acceso a Él, nosotros necesitamos darle a Él total acceso a nosotros. Es como un cambio de palabra, ¿no? Nosotros necesitamos darle total acceso a nuestras vidas. Pablo pudo hacer lo que estaba a su alcance. Él lo dio a conocer aquí en esta carta. Todo lo que estaba a su alcance por causa del evangelio hacia los gentiles, a punto de llegar a prisión, a punto de recibir maltratos. Escribió también cartas que podemos leer en el Nuevo Testamento hablando de este evangelio a diferentes iglesias para que muchos pudiesen llegar a creer en el evangelio y fueran parte de las iglesias. Aparte de eso, de que las iglesias fueran edificadas con base a los apóstoles y los profetas, es decir, con base en las escrituras. Es decir, él hizo mucho por causa del evangelio, pero algo que él era consciente también es que él no podía ir más allá de eso. Él no podía obrar
en el interior de las personas. Por eso Él ora al Padre, para que Él obre en el interior de sus hijos. Así como una vez Él obró en nuestro interior para traernos convicción de pecado, de justicia y de juicio, para creer en Cristo como nuestro Salvador, Él quiere seguir obrando en nuestras vidas, en nuestro interior. Dice ahí en el versículo 17 de Efesios 3, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vemos que la petición de Pablo es para un crecimiento espiritual. Y él lo dijo anticipadamente en el capítulo 2, finalizando, que en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esa fue la petición de Pablo, para que crezcan espiritualmente de una manera progresiva, partiendo del Espíritu que ya está en la vida, en el interior del creyente, y por el cual Dios el Padre puede fortalecerle a medida que el creyente permite que Cristo habite en él cómodamente, sin restricciones y con total acceso a su vida. De esta manera, hermanos, es que la vida del creyente se fundamenta, es enraizada en el amor de Cristo, y ese amor de Cristo es reflejado a través de la vida del creyente. Dice, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Y este es el resultado de una vigorización del Espíritu de Dios en el creyente. Pues por medio de Él, por medio del Espíritu que Dios ha colocado en el creyente, somos fortalecidos. Segundo paso, para que Cristo habite en el creyente. Y bueno, luego Cristo ya no está dentro de la vida a través de su Espíritu. Sí, eso es cierto. Es una realidad que el Señor Jesús ya ha tomado como residencia permanente el interior de una persona en el momento de su conversión. Eso lo vimos ahí en Efesios 1:13. Dice, y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es cierto, ya somos morada, somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Sin embargo, este no es el tema aquí, ese no es el tema a tratar. La cuestión aquí es que Cristo esté cómodo en el corazón del creyente, aunque haya tomado como residencia permanente. Pablo ora para que Cristo tenga pleno acceso a toda estancia y lugar en la vida del creyente, de los creyentes en la iglesia. Recordemos que Cristo hizo posible que ahora el creyente tenga total acceso al Padre, ¿verdad? Él tumbó la pared, derribó la pared intermedia de separación, ¿verdad? Cristo ha derribado lo que nos limitaba y nos mantenía lejos, siendo Él nuestra paz, haciendo nuestra paz con Dios de una manera vertical y una reconciliación también entre nosotros mismos de manera horizontal. Si es así, me equivoco. Sí, vertical es así, si no, estaba como algo confundido. Bueno, la petición de esta oración es que el creyente goce de una continua comunión con el Padre. Así el corazón del cristiano viene a ser el hogar de Cristo, donde Él habita a gusto por su comodidad. Es darle pleno acceso a Él, a nuestra vida, a todas nuestras áreas. Nosotros podemos mirar un reflejo de esto en la vida de Cristo. A Él le gustaba mucho acudir donde unos amigos, no sé cuántos de ustedes se acuerdan de eso. ¿A dónde? Sí, a la casa de María, Marta y Lázaro, ¿verdad?
A él le encantaba llegar allí, donde eran sus amigos. Dice ahí en Juan capítulo 11, en todo el capítulo hay un enfoque o sea, enfáticamente dice que él les amaba. Les amaba a ellos. Cristo le encantaba ir donde sus amigos, porque se sentía querido allí, se sentía bien atendido. Y ellos se alimentaban de su palabra, se sentaban a escucharlo y además le servían. Dejar que Cristo habite en nuestro corazón es permitir que su Espíritu controle cada aspecto de nuestra vida. Todo lo que hacemos en nuestra vida, los programas que vemos, los sitios que visitamos, los alimentos que consumimos, el dinero que gastamos, las palabras que pronunciamos, los pensamientos que consentimos, en total, hasta los más mínimos detalles de nuestra vida. Nosotros necesitamos permitir que Él controle nuestra vida para que se haga la realidad de que Cristo habite en nuestros corazones por la fe. Y cuando dice por la fe, quiere decir plena confianza en Él, plena confianza en su palabra, pleno depender de Él, plena dependencia de su Espíritu, y esa dependencia se demuestra a través de la obediencia a su palabra. Si Dios lo dice en su palabra, voy a confiar en eso. Así se me vengan problemas encima, así se me vengan muchos en contra mía, pero si Dios lo dice en su palabra, confiaré en Él, en su palabra. Es la obediencia la que manifiesta que estamos dependiendo de Él. Y bueno, estamos viendo que las peticiones de esta oración es un crecimiento gradual, ¿verdad? Y el resultado de una vida sometida a Cristo, a su palabra, en obediencia para que Él viva en el corazón. Así el creyente vivirá arraigado y cimentado en amor, lo que dice ahí el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y aquí en este versículo, Pablo usa un lenguaje figurativo, utilizando las raíces de las plantas, ¿verdad? Y la base, o la base, sí, de una construcción, de todas las construcciones, ¿verdad? ¿Qué función hace la raíz de una planta? ¿Cuál es la función? ¿Qué beneficios le da a la planta? Absorbe alimento, ¿verdad? Por medio de ella se alimenta. Además, ahí es donde se sostiene, ¿verdad? Es el soporte de la planta. Si no tuviese esas raíces, pues pasa un aire y se va, ¿cierto? Y entre más profundas estén estas raíces, mejor. ¿Cuál es la función de que cuando se vaya a construir y cuando levantan esos edificios muy altísimos, primero, ¿qué es lo que hacen? Cavan muy profundo, ¿verdad? Para colocar unas bases muy fuertes. Ese es el fundamento de las construcciones. La raíz de la planta le da alimento y soporte. El cimiento de un edificio es el fundamento sobre el cual descansa la edificación. El amor de Cristo debe ser el terreno en el que nuestras vidas ha de tener sus raíces. Es el amor de Cristo. Es siempre estar meditando en lo que Cristo hizo por nosotros. Es siempre estar mirando y reflejando ese amor de Cristo en nuestras vidas. El amor de Cristo debe ser también la roca sobre la cual nuestra fe ha de reposar en todo momento, sin importar las circunstancias, sin importar los problemas, sin importar la situación en que cada uno de ustedes pueda estar atravesando en este momento. Muchos de nosotros, aunque pertenecemos a una iglesia, no conocemos a profundidad todas las situaciones difíciles que podamos estar experimentando cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero Dios sí sabe. Él nos ha dado total acceso a Él y podemos contarle a Él. Y podemos descansar en Él. Podemos reposar en Él en todo momento. Estar arraigados y cimentados en amor es estar establecidos en ese amor como una forma de vivir, como un hábito de vivir en ese amor y reflejando ese amor a través de nuestras vidas. Es expresando el amor de Cristo
a través de nosotros, a través de la bondad, del desprendimiento, el quebrantamiento, mansedumbre y una vida de sacrificio por los demás. Es el amor de Cristo. Somos su iglesia, somos el cuerpo, o sea, somos parte de su cuerpo, estamos en Él. Debemos de reflejarle a Él. Es reflejar ese amor sacrificial que hizo Cristo por nosotros. Y de esta manera el creyente va creciendo, va madurando, espiritualmente se está preparando para ser capaz de comprender juntamente con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, como lo dice ahí en el versículo 19. Es llegar a conocer eso, pero necesitamos crecer, necesitamos madurar. Al decir con todos los santos, esto nos da una idea, bueno, de que es importante la iglesia, ¿verdad? Porque necesitamos crecer, madurar para poder cumplir el propósito del cual él habla en el versículo 10, que es para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, nos da la idea de que el tema del amor de Cristo es tan vasto, es tan inmenso, es tan enorme, que ningún creyente puede acatar más que una pequeña expresión de ella misma. Cada creyente podemos captar tan solo una pequeña expresión de lo vasto y enorme que es el amor de Cristo. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, nos habla de algo que va más allá de nuestras capacidades de comprensión. Recuerden, hermanos, que estamos por gracia. Pablo era consciente de eso. Se le dio por gracia el poder anunciar estas verdades, este misterio acerca de los gentiles. Todo es por gracia. Es la razón por la cual Cristo nos ha unido a su cuerpo, que es la iglesia. En la iglesia es donde podemos edificarnos mutuamente los unos con los otros para crecer en amor y en comprensión de este amor. Es en la iglesia donde tenemos la oportunidad de estar ahí juntos, estudiando, discutir acerca de temas, algunos con los otros, poder compartir con otros acerca de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros y de lo que Dios ha estado enseñándonos a través de su palabra. Es aquí en la iglesia donde podemos compartir todas estas cosas. Y aquí en esta iglesia tenemos varias reuniones a diferencia de esta. Yo sé que algunos por motivos muy fuertes, tan solo pueden asistir el día domingo, pero hay reuniones los miércoles, los sábados, los lunes. Los miércoles, esos días son reuniones donde se hacen reuniones de manera informal, donde las personas pueden tener la oportunidad de preguntar, de opinar, de decir, de compartir y estar allí pues compartiendo muchas cosas los unos con los otros. El día sábado, que es un espacio especial para los jóvenes, de igual manera lo están haciendo de esta forma. El día domingo, antes del servicio, ¿qué es lo que hay aquí? Café y oración, ¿verdad? Para venir a compartir las peticiones que tenemos, por qué queremos que oren, poder compartir también lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El día lunes nos reunimos aquí, hombres, a hablar acerca de estas cosas. Hombres que quieren prepararse para esto, para el ministerio, para seguir anunciando el evangelio en los lugares celestiales. De esta manera podemos ir comprendiendo juntamente con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor. Además de todo esto, como resultado de una vida enraizada y fundamentada en el amor de Cristo, el creyente conoce ese amor no simplemente de una manera teórica, conocimiento aquí,
intelectual, sino que lo conoce más allá de esto, porque ahora lo está conociendo en su vida y lo está experimentando. Más allá de todo conocimiento. Finalmente, lo que hace el poder de Dios en nuestras vidas es que terminamos siendo llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí lo dice el versículo 19, finalizando, y seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, ¿qué es ser lleno del Espíritu de Dios? En muchas partes lo enseñan de una manera equivocada, ¿verdad? Ser lleno del Espíritu de Dios no es comenzar a manifestar ahí como espasmos y temblores. Y esta mañana tembló duro, pero eso no era el Espíritu de Dios. El temblor no era el Espíritu de Dios. Eso eran temblores de la tierra. Pero no es eso. Ser lleno del Espíritu de Dios no es manifestar estas cosas y generar brincos y gritos y caos, armar un desorden en la iglesia como lo hacen en algunas partes. Ser llenos del Espíritu Santo es manifestar en nuestra vida los frutos de ese Espíritu Santo. Gálatas 5, versículos 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es una vida de total entrega a Él, viviendo para Él, manifestándole a Él, dándole pleno acceso a nuestra vida. Y Pablo era un ejemplo de eso. Pablo vivía de esta manera, tanto que a él no le importaba nada su propia vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo para Él. Y no le importaba lo que tendría que padecer, las prisiones y todo el sufrimiento que él pasó por causa del Evangelio, por causa de su Señor. Otro ejemplo que tenemos de estos y que Pablo fue testigo es el ejemplo de Esteban. En el libro de Hechos encontramos el registro del primer mártir de la iglesia, aquel joven que fue apedreado, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos ahí en Hechos capítulo 7, versículo 59, vemos el reflejo de Cristo allí en él. Dice en Hechos 7:59, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo esto hecho, durmió. ¿Imitaba a Cristo? Hasta en el momento de su muerte lo imitó. No le tomes en cuenta este pecado. Eso fue lo que Cristo dijo también allí en la cruz. Igualmente Cristo, Él descendió a este mundo, se hizo hombre, se humilló y entregó su vida en una cruz, porque Él no estaba buscando algo eterno o temporal. Él buscaba la vida eterna de cada uno de nosotros. Para comprender todas estas cosas y vivir de acuerdo a ellas, es necesario eso. Es necesario poner nuestra mirada no en las cosas temporales. Es necesario que nuestra mirada la enfoquemos más allá de estas cosas, en la eternidad. Es necesario enfocarnos allí para poder vivir de esta manera. En nuestra naturaleza humana es imposible vivir de esta manera. No podíamos. Es imposible. Por eso Dios ha puesto su Espíritu en nosotros. Por eso Dios nos ha dado total acceso a Él. Pero por eso Dios quiere que le demos acceso a Él a nuestras vidas. Por estas cosas necesitamos primeramente reconciliarnos con Dios. ¿Ya te has reconciliado con Él? Es mi pregunta en esta mañana. ¿Ya tienes ese pleno acceso al Padre? ¿O aún estás como los gentiles allí detrás de la reja? Ya, si no tienes este acceso a Él y a sus riquezas, es necesario que creas en Cristo como su Salvador. Y después de eso, dale acceso total a nosotros para que Él viva a través de cada uno de nosotros, que somos su iglesia. Nosotros tenemos total acceso a sus bendiciones, riquezas, salvación como sus hijos.
miembro de su familia por medio de la gracia, y todo esto no lo merecíamos, nada. Todo por gracia, nada de esto lo merecíamos, comenzando desde la salvación, nada lo merecíamos. También nosotros debemos darle total acceso a Él, a nuestra vida, porque Él sí se lo merece. Él sí se merece que nosotros le demos ese acceso total a nuestras vidas. Él merece toda la gloria, toda la honra, porque su poder nos ha salvado y ahora quiere transformarnos a nuestras vidas. Hemos visto que Pablo encontró motivos para dirigirse al Padre, primero porque tenía ese acceso a Él, total acceso a Él. Segundo, porque necesitamos darle a Él total acceso a nosotros. Y en tercer lugar, y finalizar, es que el otro motivo es para que su nombre sea glorificado. Es Dios en nosotros, es su poder en nosotros quien nos lleva a vivir para Él. La gloria es suya, a la final. Toda la gloria es de Él. Dice ahí en el versículo 20 del capítulo 3, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos visto que Dios obra en nosotros, Dios obra a través de nosotros, y también Dios debe ser glorificado en nosotros. La oración de Pablo acaba con una alabanza a Dios y dándole la gloria a Él. Las anteriores peticiones han sido vastas, han sido atrevidas y aparentemente imposibles para nuestra naturaleza. Pero Dios, que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, Él lo hace, poderoso para hacer estas cosas. Deberíamos de asombrarnos por eso, del poder de Dios. Su poder comenzó actuando en nuestra vida a través de la salvación. Para nosotros nos era imposible salvarnos por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, por las obras buenas que pensábamos que hiciéramos. Porque para que una persona sea salva tiene que confiar plenamente en Cristo como su Salvador, aquel sustituto que se puso en su lugar para morir por cada uno de nosotros. Para que una persona sea salva tiene que permitir que el Espíritu Santo, juntamente con su palabra, obre en el corazón convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio. Es por eso que si en este momento sientes que su palabra está haciendo algo en tu corazón, no lo endurezcas. No endurezcas el corazón. Deja que el Espíritu y tu palabra obren en tu corazón. En Mateo vemos una historia fascinante acerca de estas cosas cuando se acerca un joven a Jesús y este joven que era rico se acerca a Jesús y le dice: ¿qué bien haré para tener vida eterna? La pregunta que le hace este joven a Jesús. Y esa pregunta quizá nosotros la quisiéramos escuchar de las personas, ¿verdad? Que nos digan: ¿qué hago para ser salvo? Venga, aquí está, hay uno. Y muchos le dicen: no, simplemente haz una oración, pídele a Cristo que entre en tu corazón y ya. Pero no, esa no es la manera. Porque fíjense que la pregunta de este joven es: ¿qué bien haré? Él se creía justo. Él se creía que estaba haciendo buenas obras. Él se creía que estaba cumpliendo con cada uno de los mandamientos que se le había dado a ellos a través de la ley. ¿Qué más haré? ¿Qué haré? ¿Verdad? Dice ahí en Mateo capítulo 19, versículo 16, dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme.
Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándole Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Esta historia nos refleja varias cosas que, bueno, no da el tiempo, pero una de las cosas que nos refleja es que el joven rico no solamente era rico en sus posesiones materiales, sino que él también era rico en obras, en méritos. Él era rico en eso. Confiaba en sus... había guardado, sino también en su religión, en sus buenas obras. Jesús le hace un llamado a dejar de confiar en esto, en todo lo que poseía, y le invita: ven y sígueme. El interés de Jesús no era que vendiera todo lo que poseyera, sino que Jesús le estaba mostrando a él mismo que no era cierto de que estaba cumpliendo los mandamientos como debía ser, porque había codicia en él. Y el Dios para él era el dinero. Y esa era su confianza, su dinero y sus buenas acciones. Y le dice: ven y sígueme. Es un llamado a dejar de confiar en nosotros mismos, es un llamado a dejar de confiar en nuestras propias justicias, un llamado a dejar de confiar en nuestra religión, en nuestras tradiciones, en que yo puedo merecerme el cielo de alguna manera. No, es confiar plenamente en Cristo como nuestro Salvador. La salvación no se trata de lo que tú hagas, sino de lo que Dios ha hecho para ti. Por gracia somos salvos. ¿Ya has creído en esto? ¿Ya has creído en Cristo? ¿Has confiado plenamente en Él? El creyente es alguien que ha puesto su confianza en Cristo como su Salvador, pero también debe seguir viviendo en plena dependencia de Cristo y su Espíritu en nosotros, dándole total acceso a nuestras vidas para que Él siga obrando con su poder, transformando lo que nosotros no podíamos hacer. Entonces, para finalizar, Cristo es glorificado eternamente por su iglesia, en el sentido de que su iglesia debe ser el reflejo de Cristo mismo. Su iglesia debe reflejar su amor al mundo, pero también en el sentido de que si estamos en una iglesia, si hemos sido salvos, es por Él, no por nosotros. La gloria es de Él. ¿Sí? Como conclusión, vuelvo y pregunto: ¿ya tienes este total acceso al Padre? Hazte esa pregunta. Si no tienes ese acceso, ahí está. Es posible, a través de Cristo, tener ese acceso total al Padre. Y si ya tienes ese acceso, deberíamos darle el total acceso a nosotros. Nos falta. Realmente nos falta mucho. Necesitamos, yo también estoy incluido ahí, darle total acceso a todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos de su poder en nosotros. Necesitamos permitirle que Él obre con poder en nuestras vidas. Y así su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor mío, porque hay tantas bendiciones que tenemos en ti, Señor, pero la mayor de todas eres tú mismo. Eres tú la mayor bendición. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, porque aunque no merecíamos, todo nos lo ha dado por gracia, Padre. Gracias, Dios. Gracias por tu infinita gracia, Señor. No somos nada, simplemente administradores, pero necesitamos tener conciencia de todo lo que has puesto en nuestras manos, Señor. Te doy muchísimas gracias, Padre,
en el nombre de tu Hijo Dios. Amén y amén.